Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras tormentas RAI. Y bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, no sé, según las latitudes en las que estén sintonizando. Este es un programa más, el número 7 de Negras Tormentas Radio. Bacán a todas, todos los que nos escuchan, los que nos sintonizan. Bueno, hoy estamos aquí desde las distintas latitudes, como siempre, compartiendo con algunas compañeras que actualmente están residiendo, nuestras invitadas residen actualmente acá en la latitud de Ecuador. Y pues compartiendo un poco respecto a la temática de hoy. Y bueno, hoy nos falta nuestra querida amiga, compañera, hermana, la Vivi, que ha tenido como unos percances por ahí. Le mandamos mucho fuego, mucho cariño también desde acá, desde las tormentitas, que sabe que aquí estamos y aquí seguimos. Y nada, pues así como estando a la distancia, pero con mucho cariñito igual. Nada, de ahí pues presentarles como siempre a las locutoras de las demás locutoras. Estamos con la bruja, la Eli, desde Argentina y desde México, y yo, bueno, desde acá, desde Quito, territorio dominado por el Estado ecuatoriano y el capitalismo global. Y presentarles a nuestra genial invitada Anónime, que nos va a estar compartiendo un poco sus perspectivas. Es una persona que yo conocí aquí en estas latitudes hace ya un buen tiempo, hemos compartido algunos espacios y me parece súper interesante todas las cosas que tiene para compartirnos. Y nada, pues, hola chicas, no sé si quieren presentarse, bruja. Buenas tardes, buenas noches, todos los que están del otro lado. Bueno, vamos con estas negras tormentas. Hola,
Muy buenas, saludando desde acá, desde Guanatos. Les tenemos un programa preparado súper bonito, ojalá lo disfruten tanto como nosotras, la emoción que le pusimos y las ganas. Y pues aquí estamos para charlar con las invitadas, entrevistas, música, de todo va a haber. Así es que muchas gracias por estarnos escuchando, a donde estén y lo que estén haciendo, que nos dejen acompañarles, qué chido. Sí, igual todas las personitas súper invitadas a compartir también la sección de comentarios. Como siempre, siempre es súper interesante leerles, poder compartir, interactuar un poco con el público. Y pues ahora creo que es momento de pasar la palabra a nuestra querida invitada Anónime. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, muchas gracias por estar aquí. Hola a todos, qué bacán estar aquí con ustedes. Oye, muchísimas gracias, Arlen, por la invitación. Me hace como agüita ahí cuando llegan como estas cosas como para, no sé, estallar toda la cuerpa y activar desde esos lugares que también han sido muy restringidos y clausurados en nosotras y nosotros, que es el deseo, el placer, y sobre todo porque también creo que es algo que irá saliendo como en la conversa, y es que como que el deseo y el placer tienen un guión ya establecido de cómo debe ser, con quién debemos hacerlo, e inclusive dónde. Entonces, bacán poder activar espacios así, y sobre todo porque las luchas y las apuestas son transfronterizas. Soy torta, antirracista, abortera a morir, creo en un aborto libre, seguro, gratuito y transfeminista. Y nada, pues también deconstruyéndome en un montón de espacios y en la actuancia también feminista. Soy transfeminista. Eso. Acá, muchas gracias. Sí, justamente por eso teníamos como ganas yo les conversé a las compas y teníamos como ganas de compartir este espacio acá también, más allá de cualquier frontera imaginaria ni ninguna bandera que nos represente. Así que nada, pues bueno, arrancando un poco, nos parecía como pertinente empezar un poco desde algo, no sé si decirlo general, más como más macro, pero pues sí, algo que nos puede dar la pauta para abordar lo demás, que vendría a ser como la sexualidad en sí, ¿no? Como la noción de lo que es lo sexual dentro de lo que, tanto lo que nos han enseñado como lo que hemos venido desaprendiendo y reaprendiendo y redibujándonos también desde nosotras para nosotras y con las demás, ¿no? Entonces, nada, conversar un poquito ahorita, intercambiar así perspectivas. No sé, tú, Bruja, por ejemplo, desde los escenarios que has habitado, desde tu recorrido en la vida, ¿cómo más o menos percibes o has percibido lo que es la sexualidad o cómo la concibes? Sí, yo creo que la sexualidad siempre fue como normativa en las escuelas. En mi entorno familiar no nos enseñaban nada sobre el cuerpo de la mujer, y bueno, gracias a las ideas anarquistas, anarcofeministas, fui descubriendo así de cómo empoderarse, cómo decir no, cómo aprender los autocuidados y bueno, y enfrentar, así como mujer. También tengo sangre indígena, así que también he pasado por varios momentos de racismo también en las escuelas y todo, y cómo empoderarse desde esa lucha también. Y bueno, ahora, por ejemplo, programa acá, nacional en las escuelas, que es el ESI, que es la educación sexual integral en las escuelas primarias, donde se enseña sexualidad, primeramente que la sexualidad no es solo el órgano genital, y bueno, y desde ahí como las niñas empiezan a cuidar su cuerpo, a ver cuáles son las partes íntimas que solamente ellas y que nadie las puede manipular. Mediante se han salido a la luz muchos casos de abuso intrafamiliar, y bueno, esta ley es vieja, empezó en el año 2006 a construirse, y obviamente que toda la moral
cristiana, católica, madres o padres que ignoran a lo que es el tema, pensando que, no sé, enseñar cómo tener relaciones y esas cosas, y nada que ver. Desde la ignorancia hubo mucha contra, mucha gente que no quería saber nada con el ESI. Y bueno, así que nada, eso. Gracias, y pudimos ir aprendiendo entre varias compañeras sobre esto. No sé si... Sí, chévere. Tomando la palabra, aquí en México, yo creo que, pues, bueno, hablando desde el contexto que me tocó vivir en Guadalajara, es un lugar súper mocho, como le dicen. Aquí es como muy conservador, la iglesia está dentro de de todas las áreas de la vida. Y desde ahí se ejerce la educación dentro de, bueno, ya pueden escuchar la campana de la iglesia. se, se mete en todas las áreas, ¿no? Entonces, y desde ahí se educa en los valores de la escuela, aunque sean no laicos, según esto. Y cómo está enfocada la educación en la cuestión únicamente reproductiva, ¿no? Como todos nuestros órganos, como si solamente estuvieran hechos para eso y únicamente su función es reproducirse, ¿no? Reproducir humanos. Cómo estar limitado así, yo me pongo a pensar así un montón como la culpa está pues muy interiorizada desde el lugar donde nos educaron y que no nos tenemos que, pues eso, no tenemos que salirnos de los límites de exploración, tenemos que conocer solamente la información básica que es para reproducir y cómo el placer está totalmente negado y el autoplacer más, ¿no? Es como si sientes placer con la pareja, pues está extra y ni siquiera se habla de eso, ¿no? El autoplacer así como algo súper negado y demoniciado así. Y porque pues es una herramienta para mí de, ¿cómo se dice? Como de no, empoderamiento, pero sí como pues de saberse, de conocerse, de partir del amor propio, de partir de lo que sí me gusta, de lo que no me gusta, de decisiones. Y pues eso es totalmente político y pues hay muchos intereses que se enfocan en negar, ¿no? Esa parte del placer, del deseo que, que está negado y sobre todo está culpabilizado, ¿no? Pues está chido poder tener este espacio para dialogarnos, para preguntarnos y para eso está enfocado este programa de Negras Tormentas el día de hoy. Qué chido tener invitadas tan interesantes y para poder charlar, ¿no? Chido. Sí, totalmente igual. Creo que yo le podría como acotar eso, algo que mencionó nuestra invitada anónime hace un rato, que todo ya viene con igual un guión como preestablecido de cómo consumir, de cómo producir y de cómo hacerlo, y también entre quiénes, ¿no? Entonces como que siempre también está este consumo como heterosexual y sobre todo dirigido al consumo masculino, ¿no? Entonces, creo que hay algunas propuestas que son las que nos interesan también compartir ahora en el programa, que buscan romper como con todos esos cánones del consumo masculino, con todos esos cánones que limitan o encajonan al placer, a cómo debe darse el placer y cómo debemos desear también y qué cuerpos debemos desear y de qué maneras debemos desear, ¿no? Entonces, nada, creo que está súper interesante como compartir estas otras propuestas para poder explorar y amplificar mucho más nuestros horizontes, tanto de deseo y placer como de lucha y resistencia, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero dar paso al primer video que nos manda un audio nuestra compa Calle Callejera, un saludo también para ella, por ahí capaz nos esté escuchando. Ella es de por acá también, de estas latitudes, y nada, nos cuenta un poco una experiencia de hace ya varios años, como de las primeras experiencias de porno terrorismo, que es de las propuestas que estamos un poco conversando, queremos conversar hoy, y nada, nos comparte un poco con un videito que se lo armó la Eli, muchas gracias, y pues nada, ahí va.
Para mí el pornoterrorismo es cualquier expresión que disloca, que destruye, que confunde la lógica heteronormada de la sexualidad. Es la necesidad de mostrar cuerpos y deseos más allá de la rígida visión del hombre masculino, la mujer femenina, y por lo tanto erradicar esa mirada de la posesión de la mujer, de poseer a la mujer, de sentirse en propietario del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres, de controlarla, de dominarla en la sexualidad. Es esa alternativa para poder expresar otras posibilidades de deseo, de placer que no pasen por ese control etiquetado de la sexualidad, de cómo lo deben hacer los hombres y cómo deben hacerlo las mujeres. Yo llegué al pornoterrorismo, al posporno por propia necesidad, por, por encontrar ahí también un campo de expresión de lo que es vital para mí, ¿no? Como mujer lesbiana y andina en este cuerpo a veces también muy pudoroso, ¿no? Una posibilidad de expresión en el postporno me hizo creer que puedo desde ahí también comunicar, apoyar, transmitir otras posibilidades a mujeres que están buscando alternativas, a esas mujeres que no sé, que nunca han tenido un orgasmo clitórico, em, que no han tenido sexos de otras maneras que no sea el coito céntrico. Y bueno, a mí me sana y la posibilidad de expresión y de difusión que genera también el postporno. Hemos estado en varias muestras. Es también interesante, conoces gente muy loca, muy interesante y para mí gente muy auténtica que está buscando eh, mm, un lugar en donde nuestro deseo, nuestra capacidad sexual, nuestros motores eróticos encuentran una diversidad de posibilidades, ¿no? Y no solo la rigidez que nos vende el porno clásico. Y bueno, yo tuve la posibilidad con un grupo en 2010 hacer una fiesta post-porno que buscaba, digamos, recaudar fondos, pero también a la vez desafiar ese horizonte, ¿no? De esta ciudad curchupa, andina, latina, y desde ese momento he articulado algunas redes para empaparme mejor, para mirar otro porno y luego para hacer post-porno. Y así fue la pieza Lúbricas, que la produje con la NIN, que es una combinación de poesía y rap erótico con una propuesta visual muy lésbica, muy acuática, muy lúbrica. Y eso, soy Calle Callejera y otro porno es posible, gente, a buscar, a disfrutar, a encontrar también en el mostrar, en el erotizarse ante la cámara, posibilidades de rebelión, de subvertir este orden tan rígido de la sexualidad, ese orden político de la heteronorma que quiere apagar nuestros deseos, nuestros placeres. Y nada, aquí estamos nosotras para decir que son diversos, que son pluriversos, que son infinitamente descubribles para la infinidad de gente que somos. Así que arriba las que luchan, arriba las posporneras, arriba las pornoterroristas. Bueno, yo respondo de acuerdo conforme tú me vayas preguntando, ¿va? De una. Ujú. Y bueno, creo que volvimos ya al aire, un poco, un poco ahí con
la dispersión, pero bueno, muchas gracias otra vez al Control Master, al Ruido No Conoce Fronteras, por hacer ese apoyo técnico ahí, bacán. Nada, continuamos con el tema, con los temas que un poco ya introdujimos al principio. Esa fue la calle, gracias también, saludos a ella y a toda la manada por el apoyo también para el programa. Compartiendo un poco o introduciendo un poco hacia el respecto de lo que vendría a ser el porno terrorismo o el posporno, o otras propuestas de disidentes también dentro de lo que habitamos como deseo, como placer, como sexualidad y como erotismo también, como una de las armas también para ir desmantelando la rueda de consumo capitalista y heteropatriarcal. Así que nada, continuando un poco con el diálogo, queríamos retomar un poco con nuestra invitada anónime. ¿Cómo concibes tú también esto de la sexualidad y qué propuestas has podido un poco conocer dentro de de las disidencias respecto a la sexualidad y al placer y al deseo? Bueno, como siguiendo un poco el hilo con los compis que estaban antes hablando, hay varias cosas que me gustaría como mencionar, y una es que hay como toda una historia y un pasado que tenemos, y es un pasado colonial en relación a cómo se entiende la sexualidad y en cómo se entiende el cuerpo, las cuerpas, y en cómo se entiende el deseo y el placer. El paquete de la colonia no, es decir, nos trajo el racismo, nos trajo el capitalismo, la esclavitud, pero no solo, digamos, como estos modos de cómo se operan y se organizan las relaciones económicas, sociales y raciales, también la colonia trajo el paquete de cómo se debe entender la relación con el cuerpo, el deseo y el placer. Entonces, claro, a veces pensamos como que el deseo es algo que me surge, que el placer es algo que también va y te surge, pero es una forma como de negar que hay todo un pasado que delimita a quién tienes que desear, cómo debes desear, y quiénes inclusive te generan placer, y quiénes estamos colocados en los lugares y colocadas en los lugares del fetiche, a través del encubrimiento del supuesto deseo y placer. Entonces, claro, la sexualidad, y un poco recogiendo lo que decían las compis, es como, sí, hay unos guiones que ya están diciendo, que ya te están diciendo inclusive cómo entenderla, cómo inclusive habitar la sexualidad. Y ahí creo que es importante como poner una crítica muy fuerte, y es que la sexualidad dentro de ese paquete colonial vino con una sexualidad marcada y una memoria marcada heterosexual. O sea, ya nos dijo a quiénes debíamos desear y nos planteó una sexualidad binaria, solo entre hombres y mujeres que fueron construidos, digamos, socialmente y culturalmente, el hombre y la mujer se debían desear. Y esa sexualidad tan binaria se convirtió en una sexualidad no solo binaria, sino normativa, y que además se prescribe inmediatamente naces. Tú eres hombre, mujer, prum, te inscriben en esos lugares y te dicen a quién debes desear. Entonces, quienes renunciamos y quienes somos disidentes de una sexualidad binaria, de una sexualidad normativa heterosexual, ocupamos las sexualidades periféricas, ocupamos sexualidades marginales, porque deseamos deshabitar esa sexualidad que está marcada por una normativa binaria. ¿Por qué? Porque otras cuerpas y otros deseos y otros placeres no caben. Entonces, como un poco hilando ahí, una de las cosas que también creo que es importante poner en eso es que además este deseo muy marcado, y hago esta raíz, porque no hemos roto con esta herencia colonial. Y eso quiere decir que esta herencia colonial también dijo qué cuerpos se deben desear. Y en esos cuerpos que no se pueden desear, estaban esos cuerpos considerados como anormales, que de hecho nosotras y nosotros reivindicamos el concepto de anormalidad, de ayeto, de ayeta, y esa también sexualidad trajo consigo la noción de una sexualidad capacitista, es decir, de desear a quien puede y tiene capacidades dentro de la cama. Porque quienes ocupamos cuerpas rotas y amorfas, se nos negó la sexualidad, pero se nos negó el deseo y el placer. Entonces, muchas veces también me he encontrado con compas que dicen, es que, ¿sabes? Yo no deseo a tal compa, yo no deseo a tal compi. Le digo, así no funciona, porque el deseo es producto de un constructo cultural colonial que definió qué cuerpos debes desear.
Y en esos cuerpos no deseados, marginales periféricos, estamos quienes somos negras, quienes tenemos cuerpos rotas, cuerpos amorfas por ocupar una diversidad funcional, por habitarla, quienes también somos lesbianas, tortas, trabas. Y todas esas sexualidades periféricas marginales no constan en esos deseos que están convencionalmente aceptados. Entonces, claro, y las cuerpas también gordas, todas esas cuerpas que están por fuera fueron las mismas cuerpas que fueron ocupando la marginalidad dentro de una idea de una sexualidad muy colonial y muy heterosexual. Y ahí, cuando tú me dices como buscar otras formas, pues yo tengo críticas muy fuertes sobre también cómo nos llegó algunas alternativas, como en su momento como muy críticas, como un estallido, como una detonación sexual del placer y el deseo, cuando nos llegó como el postporno. Pero hay estas supuestas alternativas críticas también fueron definiendo un hilo y un mismo formato de qué cuerpos estaban ahí haciendo postporno. Y eran blancas otra vez, eran europeas, y eran cuerpos que también estaban reproduciendo desde esta línea crítica un estándar de quién hace postporno o quién hace esa línea disidente del placer. Entonces, yo, para un poco ir conversando, para no ocupar también yo sola la palabra, creería también que es importante pensarnos que desde otras latitudes, porque también somos, es decir, proponer el posporno desde otras líneas, es proponer un posporno antirracista, un posporno anticapacitista. Y si bien hay unas propuestas interesantes que podría mencionar, como Yes We Found, que está en España, que es con personas con diversidades funcionales, pero todas ellas son blancas. Entonces, no estoy diciendo que no menciono el tema del capacitismo que nos niega el deseo y el placer, pero raya en una blanquitud en su formato. Entonces, en ese caso, pues para ir después conversando, solo voy a lanzar un poco ahí. Hay algunas compas como la Bruna Curi, como el colectivo Coyote en Brasil, que hacen postporno y que son cuerpas negras. Es decir, que colocan en la escena de la sexualidad la raza y la etnia. Entonces, la sexualidad no puede ser entendida sola como un cruce de deseo y placer. Hay que entender el cruce de cuerpo, hay que entender el cruce de clase, hay que entender el cruce de raza para experimentar de una manera, si se quiere, más crítica, más autónoma y gestiva el deseo y el placer. Porque los deseos y el placer no son unas cosas innatas que nos vienen, están mediadas por otras categorías que definen también nuestra resistencia, pero que también condiciona el que podamos disfrutar de ellas. Eso para empezar. Súper interesante lo que dice Le Compe Anónime y esa lucha de descolonizar, ¿no?, las cuerpas, y que dentro de una, como sería el postporno, que existan también esas normativas, ¿no?, de ser blancas, de ser un cuerpo estereotipado, y cómo hacer crítica a ese movimiento que parece que fuese crítico y en realidad no lo es, ¿no? Hacer crítica a la crítica y cómo se sigue, ¿no? Cómo es romper con esa sexualidad devenida de un orden impuesto moralista, cristiano y colonizador, ¿no? Es una lucha constante. Sí, totalmente. No sé, Eli, ¿tú tienes tal vez algo que compartir? ¿Estás por acá? Es que me quedé pensando y pensando, en serio, qué cosa, qué interesante, qué rico poder hablar sobre estas cosas que, o sea, ya de por sí, para mí, en mi historia personal, son cosas que nunca se hablan o nunca se hablaron. Entonces, ya de por sí, como poder hablarlas y luego el enfoque crítico que se le tiene que dar, ¿no? Totalmente, que sí, como la crítica colonial, racial, como racista que tiene la connotación del porno, el posporno, el porno, es como, wow. También como estoy pensando de qué formas eso ya de por sí, o no tendríamos que darlo por hecho, está fuera del consumo
de los hombres, pues. ¿Sabes? Como si también dentro de eso está obviado o no tendríamos que estarlo obviando. Es pregunta al aire. Ujú. Eh, ¿A qué te refieres con que no es un porno para hombres? ¿Podrías Claro, andar? justo. Ah, ya. Sí, justo como eso, como no obviarlo, digo, no quiero Ajá. mencionarlos todo el tiempo en nuestras conversaciones, pero así como no obviar, ¿no? Que se entiende Ah, desde ahí. Está claro, es chido. que creo, bueno, en realidad yo pienso que hay como muchos hilos que hilar y que cortar, porque cuando yo ponía esto como en esa línea, es porque la sexualidad si se historiza, no se entiende como que es que ahora alguien me gusta y pum, me detonó y veo estrellitas y me hace maripositas en el estómago. No, no funciona así. Es decir, si historizamos la sexualidad, hay un pasado que condiciona previo a quién te pueda gustar y por qué no. Y lo digo porque desde mi existencia, habitar mi negritud como torta, migrante, antirracista, eso significa también cuestionar y criticar por qué los deseos no se asumen que están mediados por relaciones capacitistas, porque es como, ay, no, es que me dan un fetiche las cuerpas que están en sillas de rueda, es que me da un fetiche las negras, es que me da un fetiche, entonces a eso me refiero a decir esa postura crítica. Ahora, haciendo un análisis de historizarlo significa que es que no es que te nació nomás, es que es el placer que me causa, no sé, ciertas posturas para entrar en hilos más finos. Es como, no, porque esas posturas que solo nos gustan o que solo te gustan, también fueron los formatos donde dijeron que solo ahí son los lugares eróticos, los lugares donde hay placer. Y claro, lo que propone el posporno, que realmente el posporno es una total detonación crítica a entender el deseo y la gestión del placer, porque te dice primero que no debe haber un formato. Lo que pasa es que cuando se empieza como a explotar toda la propuesta del posporno, siguen siendo las mismas cuerpas. Y son cuerpas que están producidas desde el centro de producción eurocéntrico, que también tienen las posibilidades, quieras o no, de reproducir ciertas alternativas críticas de la sexualidad y el deseo y el placer. Pero pensando esas otras alternativas desde lugares como, digamos, América Latina y el Caribe, Apiayala, es decir, esas otras alternativas ni siquiera pueden tener los mismos puntos de difusión. A veces ni siquiera les conoces tanto como pueden conocer a la Diana, por ejemplo, que es una de las más conocidas, o la Annie Sprinkle, que es una de las consideradas como las iniciadoras del post-porno. Pero pensar en esos otros lugares es como la crítica, es decir, ¿por qué esos otros lugares puede ser que no estén tan conocidos? Porque colocan y cruzan otras variables para hacer mucho más explosivo la idea de una propuesta de postporno, ¿sí? Porque no solo se quedan con el deseo y el placer, sino que también ponen y colocan esa cuerpa gorda negra o esa cuerpa traba negra con diversidad funcional, o así, es decir, como un poco matizando mucho más esa sexualidad marginal o periférica. Y en el tema de los hombres, definitivamente, una de las cosas que yo le arranco al posporno, que es por las cuales yo creo que es una propuesta también, digamos, que se puede pensar, y si no, también, todo es cuestión de entenderle, si, o decir, si quieren hacerle uso o no, pero sobre todo también como partiendo de construirla y desmontarla y hacerla o no hacerla, digamos, suya propia, es porque el posporno propone como, no te gusta el porno que se muestra, que es ese tradicional heterosexual que tiene lugares específicos de placer, hasta los lugares donde debes hacerlo, cómo debes hacer y con quién. El posporno te dice, hazlo tú misma, hazlo tú mismo. Entonces, haz tu propio porno. Y tu propio porno no, es decir, la palabra porno además está súper cargada de un montón de contenidos, ¿no? Que tú ya la palabra porno hay un montón de molestias. Pero lo que está de fondo diciendo el posporno es gestiona como tú quieras tu deseo y tu sexualidad. Pero sobre todo también ponerle ahora nosotras mismas, digamos, desde otros lugares periféricos, desde el sur y del Caribe, es decir, ok, lo gestiono como yo quiera, como yo misma yo quiera o yo misma, pero como habitando mi negritud, habitando mi diversidad funcional, habitando mi precariedad de clase. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el posporno al final te dice, hazlo tú misma, pero es decir, construye la sexualidad y el placer y el deseo como a ti te dé la gana.
y no es para ni por alguien en especial. Entonces, y no, definitivamente no está hecho para hombres, sobre todo reproducción de deseos y placeres súper normativos y heteronormativos capitalistas de hombres cis, o sea, para nada, está pensado desde el otro lugar. Sí, efectivamente no es para ellos. A huevo. Bien, bacán, sí, qué bacán poder profundizar tanto como tú misma decías, pues matizar de muchas más maneras estas, estas alternativas, si se les quiere llamar así, o propuestas, ¿no? Sí, creo que es vital también como no permitir de muchas maneras o de las maneras en que podamos no permitir que como muchas de nuestras luchas el sistema las asimile, ¿no? Y las vuelva parte de sí para que dejen de ser una amenaza y las asimile y se vuelven como parte de esa misma rueda de consumo, pero ocupando esta parte, digamos, alternativa del mismo sistema que permite que nos revelemos dentro de su espacio determinado, ¿no? Entonces, sí me parece súper interesante, súper importante también, como vuelvo y repito, como se mencionaba, como matizar estas propuestas de tal manera que atraviesen todas estas otras cuestiones que son súper vitales para la misma lucha, ¿no? Como la clase, la raza y las formas de nuestras mismas corporalidades y cómo decidamos habitarlas también. Entonces, bueno, con esto vamos a ir al primer corte musical. Eh, bueno, gracias al Ruido No Conoce Fronteras por el soporte técnico como siempre. Vamos a seguir volviendo. Ya más luego entra también a cabina como nuestra compa de Cachina U y yo, la Clau. Y pues nada, vamos con el tema número 1. Esto es a cargo de Gatillo desde Brasil. Y pues nada, ahí va este tema. Al aire. Eso fue Gatillo de Rastrillo desde Brasil. No sé si la bruja quiere presentar, tal vez, creo que son compis suyas también. Rastrilo.
Sí, es Elaine Campos, que es una compañera anarquista, punk, que ya en los 90s estaba en la banda Abuso Sonoro, muy conocida, que estuvo de gira por Europa, por acá, por Argentina también vino, así que le mandamos un abrazo grande a Elaine. Sí, también me parece que es fotógrafa también, ¿no? Que es muy buena fotógrafa igual. Sí, síganla en sus redes. Sí, Entonces, es fotógrafa y es una persona muy importante dentro del anarcofeminismo y desde los 90s en adelante. Así que es una gran luchadora. chévere, sí, chévere poder compartir. Siempre es importante también dar este espacio para la difusión, la contrainformación de la contracultura y de todas esas compas que andan por ahí en distintas latitudes, distintos rincones, ratoneando y creando y conspirando. Así que nada, bacán. Quienes quieran también difundir sus materiales desde el espacio están súper bienvenidas. Las propuestas igual. Y pues nada, continuando un poquito, creo que teníamos como que varias cositas como por seguir profundizando. Creo que, bueno, las hemos abordado ya todas en realidad, así de a poquito, picando. Creo que a todas nos da muchas ganas de seguir comentando al respecto. Y una de las cosas que quizás a mí me interesaría como profundizar un poquito, antes de entrar al tercer bloque, es un poco esto del deseo, ¿no? Entonces, creo que a mí, por ejemplo, personalmente me trastocó mucho cuando yo pude escuchar o sí, como no sé si decir empaparme, pero tener un acercamiento a otras perspectivas respecto al mismo deseo, que no es solo, pues, como lo tan, no sé, como en boga que está ahora como, no sé, el poliamor, el amor libre y tales, y nos relacionamos así, y vivo mi sexualidad de la manera que yo quiera. Pues sí, pero como hasta qué punto realmente estás deseando de una manera, digamos, autónoma en sí misma, creo que me parece súper importante como ahondar un poquito en eso, porque el deseo creo que es algo que mueve muchísimas cosas, incluso más allá de lo sexual, y que es una potencia creadora que no sé, o sea, hablando de creación como partiendo también de la misma destrucción, ¿no? Entonces, creo que es una potencia que puede hacer como reventar muchas cosas también, al mismo tiempo de volver a levantarlas, levantando otras formas completamente distintas y disidentes, ¿no? Entonces, no sé si es que podemos como compartir un poquito más al respecto antes de entrar al tercer bloque y con nuestra siguiente invitada. No sé, Anónime, nos quisieras como contar un poquito también, un poco más respecto a esto que estaba diciendo. Vale, bueno, creo que voy a retomar algunas de mis, como digamos, no mías, porque no es mía, sino digamos de las que son referentes para mí y pues parte de mis fuertes referentes como para pensar lo que creo, lo que siento y lo que intento gestionar conmigo misma es como me paro mucho desde el feminismo negro, desde ahí, y también desde un feminismo que sea transfeminista, porque para mí es urgente también colocar estas rupturas con los binarismos y estas centralidades en los genitales de las personas, pues para definir lo que son, lo que no son, y el reconocimiento de sus propias existencias. Hay una autora como muy power, que si la conocen, bacán, y si no también como ahí un poco darle búsqueda, que es la Audre Lorde. Y la Audre Lorde dice una frase que es muy potente y la voy a llevar a lo que tú comentabas, Arlene. Y ella dice, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Entonces, si seguimos deseando como nos enseñó el amo, jamás realmente desearemos, porque seguimos deseando como nos enseñaron, seguimos deseando como nos dijeron que debíamos hacerlo. Entonces, como en esa herencia que sigue insistiendo de cómo nos han enseñado a hacer todo, yo veo el deseo, es decir, mi definición del deseo es una pulsión,
Para mí el deseo actúa como una pulsión, pero es una pulsión que actúa mediada por muchas otras experiencias que cruzan mi vida, que cruzan mi cuerpo y que cruzan mi existencia. Entonces no es una pulsión que, como dicen, no, es que es un instinto, ¿no? Así también decían, recuerden de nosotras por haber nacido con coño, que teníamos un instinto maternal y nosotras hemos cuestionado ese supuesto instinto maternal que está justificado con discursos biologicistas. Entonces, hay muchas ideas que intentan un poco dejar de lado que el deseo, para mí, como una pulsión, no actúa de esas maneras como, sabes, ingenuas, ¿no? Sino que negamos esto y realmente no llevamos a la crítica lo que realmente deseamos, no deseamos y por qué no. Entonces, creo que por ahí una de las cosas que podría ahondar es eso. Una, yo ver el placer como un efecto, pero pensándolo y hablando con ustedes también podría decir que es una pulsión porque me gusta sentir placer. Entonces también eso me mueve y hace que busque, que salga de esos lugares, ¿no? Entonces, además, yo pienso que entendiendo ese deseo como un deseo, el deseo para mí es una construcción de códigos sociales y culturales y morales, como decía la bruja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una precondición de lo que deseas. Y esto tiene que ver inclusive con algunas conversaciones que yo he tenido contigo sobre qué deseas y qué no deseas. Inclusive por qué a algunas compas les da miedo los tránsitos de explorar una sexualidad como torta y no torta. Porque abandonar ese constructo social y cultural y moral es abandonar un privilegio y es el privilegio cis heterosexual. Y esto es algo que dirá aquí en cualquier lugar. La heterosexualidad no es una orientación, es un sistema y es un régimen político de control y dentro de su paquete de cosas trajo el deseo que debías tener. Entonces, claro, ahí entra la monogamia y entran un montón de cuestionamientos a estas relaciones exclusivas, parejiles, y bueno, algunas alternativas críticas que han surgido sobre esta gestión y esta puesta como más gestiona del deseo, del placer, es el poliamor. El poliamor tiene un montón de críticas que no sé si el programa, digamos, se lo piensa ahorita en este tema, pero yo creo que el tema de los consensos, los acuerdos, deben estar primando en cualquier tipo de relación, sea poliamorosa, sea monógama, pero dentro de esta herencia colonial que yo les mencionaba, pues no nos enseñaron los consensos, sino las imposiciones. Entonces nos impusieron inclusive a como que alguien tiene una postura o como una posición mucho más fuerte que la otra persona y esto genera relaciones de poder. Entonces detrás también de ese deseo social y cultural moralmente enseñado, también fue socializado una relación de deseo de poder, una persona que puede agenciar más su deseo que la otra. Y esa es una de las fuertes críticas que se hace al poliamor, porque parece que una de las personas dentro de la relación tiene esa autonomía o esa gestión de gestionar su deseo sobre la otra persona. Entonces, creo que una de las cosas que también hay que plantear en esa descolonización del deseo es justamente el tema de los consensos, los acuerdos y definitivamente entrar de lleno a pensar que esa pulsión no nace de la nada. O sea, yo me lanzo y bueno, si quieren después del programa que lo conversemos, pero me atrevo a decirlo que los deseos no funcionan como pulsiones de la nada. Están mediadas porque nos enseñaron qué desear y qué no. Y eso significa inclusive que muchas hayamos sido socializadas como heterosexuales. Es decir, que nuestra pulsión vino preinscrita hacia dónde debía estar marcada. Y inclusive que las compañeras que son trabas también te digan, ¿sabes qué? Es que no me puede desear otra persona, es que no me desea otra persona porque la pulsión generó el asco y la repulsión sobre quienes habitamos la marginalidad por ser disidentes. Hemos reivindicado la periferia y la marginalidad. Pero eso no significa que no reconocemos que nos han colocado en ese lugar bajo el discurso del asco y el odio y la repulsión, por deshabitar un deseo no cis, por deshabitar un deseo no moral, porque hace poco les cuento, me vi, creo que el domingo, una película X, y era sobre unas monjas en un convento que eran lo más lujuriosas que había visto en mi vida, y entonces fueron a confesarse todas, entonces cuando se van a confesar la una con la otra que habían tenido pecados porque había deseado el jardinero, y entonces le dice, pero padre, yo pequé porque yo tuve relaciones con esta señora que tiene un esposo, ¿y qué hiciste? No, pues es que ella me pidió que le
pusiera la boca en su sexo. Eso es sodomía. Ah, pero es que padre, también será sodomía si yo le puse la boca en su sexo y a la vez ella tenía la boca en el sexo mío. También es sodomía. Ah, pero yo pensaba que sodomía solo era cuando tenía el sexo mío en la parte de atrás de ella, padre. Así. Entonces, claro, hay un montón de sodomías y eso es justamente lo que ha pasado. Es decir, las personas que somos disidentes hemos cuestionado la moral detrás del deseo. Y es decir, y esa moral detrás del deseo es buscar otros lugares eróticos en el cuerpo. Por ejemplo, las personas que tenemos cuerpos rotas o diversidades funcionales, no vamos a utilizar de la misma manera los lugares convencionales eróticos, porque eso, deslocalizamos el placer y el deseo desde los otros lugares. Y eso es un poco una propuesta que hacen unas compas que ellas tienen una página que se llama Pornotopedia, y ahí muestran un montón de otras formas de gestionar el deseo y el placer con, obviamente, algo que se llama pues las prótesis sexuales, que es como una extensión de tu cuerpo, pero justamente creo que es allí. Yo creo que el deseo, si se entiende desde ese lugar, pues va a haber una crítica brutal también aquí en el poliamor, pues hay unas relaciones verticales porque el deseo también ha colocado que alguien puede gestionar de manera más autónoma o, digamos, gestiva su deseo sobre otra persona. Y eso para mí es una herencia también del colonial. Bien, sí, súper atinado, súper preciso, creo que me encantó y creo que a mucha gente que está escuchando ahorita, aprovechando para compartir uno de los comentarios de Asti Lickers, que nos manda saludos desde Valparaíso, Chile, repitiendo la cita que nos hizo nuestra invitada anónime, de las herramientas del amo, nunca desmontarán la casa del amo. Muy buena cita, estaba acá en el programa y el tema tratado. Así que nada, saludos también a ti y a todas las personitas que nos están escuchando. Sí, me parece súper, súper atinado lo que nos acabas de compartir. Creo que dentro de todo eso también nos han dado un recetario de cómo usar nuestro cuerpo y cómo usar la cuerpa o el cuerpo del otro, de la otra, del otro, ¿no? De tal manera, no sé, como que funcionalmente se empaten para seguir como esta guía sexual que nos ha indicado como tanto, no sé, la pornografía heteropatriarcal como las mismas imágenes de consumo que están presentes todo el tiempo, desde la publicidad hasta en las películas, desde distintas formas de expresión visual, ¿no? Entonces, sí, súper importante eso y creo que con esto quiero pasar como a un video que teníamos preparado también en el video se nombra como Beatriz Preciado, quien ya transitó desde de Beatriz Preciado a Paul B. Preciado, que tiene una propuesta también súper interesante que algunas publicaciones que está súper bueno como echarles un ojo para ampliar un poco las perspectivas también. Esta persona no se retiró su nombre en femenino, sino que se llama Paul Beatriz Preciado como una apuesta también, por así decirlo, como transgrediendo la sexualidad normada, heteronormada, amplificando un poco las posibilidades también de las disidencias, igual de ser disidente, de habitar como disidente. Entonces, nada, con eso vamos a este corte, volviendo para el tercer bloque a profundizar un poquito más respecto a otras temáticas alrededor con nuestra segunda invitada y vamos con ese video gracias a Ruido No Conoce Fronteras. No creo que haya células que sean masculinas o femeninas, puesto que masculino y femenino son ya conceptos biopolíticos de alguna manera. Beatriz Preciado es filósofa y profesora de teoría del género. Critica la división entre masculino y femenino que establece la tradición heterosexual. Propone una nueva sexualidad que analiza en su libro El Manifiesto Contrasexual. La biología es un sistema tecnovivo, es decir, en el que ya están implicados procesos de interpretación y de producción cultural. Y que además la ciencia funciona produciendo metáforas performativas, es decir, que produce aquello que intenta describir de alguna manera.
Cuando nacemos, el proceso de asignación sexual no se lleva a cabo haciendo un análisis cromosómico, un análisis genético. ¿Tú conoces tu carta cromosómica? No, yo tampoco. Y sin embargo sigues teniendo absoluta certeza en que tu género es femenino, que el mío es femenino, por ejemplo. Bueno, yo desde luego no tengo ninguna certeza, pero bueno, hay quien la sigue teniendo sin conocer su carta cromosómica. Es decir, que de alguna manera la asignación masculino y femenino en el nacimiento se hace de acuerdo a criterios únicamente visuales, tienen que ver con una estética del cuerpo, una estética de la sexualidad y del sexo. En principio lo que tenemos que aceptar es que hay una multiplicidad, el cuerpo es múltiple, el cuerpo es plástico y tiene una multiplicidad de expresiones que no se pueden reducir únicamente a lo femenino y lo masculino. Bien, la categoría de género precisamente se inventa para reducir esa multiplicidad a la masculinidad y la feminidad. El sexo, a partir del siglo XVII, se convierte en un objeto del poder, en un objeto de normalización de la sociedad, en un objeto de técnica política. Aparecen, por ejemplo, las identidades sexuales que no existían hasta entonces, es decir, la aparición de la heterosexualidad y de la homosexualidad como identidades sexuales normales o perversas es una invención de la modernidad. Si pensamos en esas nociones absolutamente reductoras de cerebros masculinos, femeninos y de ciertos órganos, por ejemplo, pensemos en el absurdo científico-político, si quieres, de pensar algunos órganos, por ejemplo el pene, como un órgano masculino. Bien, pues, es decir, o una hormona, es decir, la testosterona como una hormona masculina. Hay una obsesión también en todo el discurso de Baron Cohen por la testosterona. Yo creo que la testosterona es una hormona sobre la que vamos a hablar mucho a partir de ahora. Va a ser una hormona fundamental porque es uno de los enclaves biopolíticos más importantes. Es una de las hormonas que tiene que ver con la construcción biopolítica de la masculinidad y, por tanto, una hormona que ha estado hasta ahora en una citadela prácticamente, como una fortaleza biopolítica. Cualquier biohombre hoy puede acercarse a una farmacia, comprar unas píldoras y comenzar un proceso de feminización. Mientras que la testosterona no la encontramos en libre mercado, es decir, la testosterona está hoy todavía regulada, su acceso está regulado por un conjunto de sistemas políticos estatales y hay que pasar una serie de criterios que tienen que ver con la psiquiatría transexual para poder acceder a la testosterona. La pornografía como industria biotecnológica, como uno de los tentáculos del biopoder, opera precisamente normalizando y naturalizando la utilización de los órganos, la relación entre los cuerpos, la temporalización y la espacialización de la relación entre los cuerpos. Y te pongo un ejemplo, es decir, una película porno realmente lo que nos propone son pedagogías de la sexualidad. Es decir, de alguna manera no está ahí, la película porno no representa la realidad del sexo, sino que de alguna manera opera como una máquina performativa que lo que hace es producir modelos de sexualidad. Es decir, nos dice exactamente cómo debemos utilizar los órganos, en qué situaciones debemos utilizarlos, con quién debemos utilizarlos, en qué lugares. Es decir, establece toda una serie de distinciones entre espacios públicos y espacios privados, órganos sexuales y no sexuales. La mamada, digamos, la felación, aparece como una técnica específicamente sexual que además requiere todo un conjunto de aprendizajes. Y para ello, pues la película, por ejemplo, Garganta Profunda, va a enseñar a las mujeres americanas y después, de alguna manera, casi con una pedagogía pornográfica global, va a enseñar a las mujeres de todo el mundo cómo hacer correctamente una felación. Algunos científicos han aprovechado de alguna manera ese miedo que hubo en el feminismo de los años 80 a confrontarse con el cuerpo, con la corporalidad, porque parecía inmediatamente llevarnos hacia un determinismo naturalista, un determinismo anatómico en el que parecía que ya no podíamos hablar más que de hombres y mujeres, de vaginas y de penes, ¿no? Yo creo que el reto del feminismo contemporáneo es repensar precisamente la corporalidad, repensar las células. Yo hablaría de una micropolítica de las células, si quieres. Als peus de les cames,
sé que seguirem encara, que estiguem cansades. A trec la samarreta amb les dents, amb 3 segons no portes sostens. Em mires de reull des del marc de la cuina, aquests ullets em porten a la ruïna. Arribo i m'estampes sense pietat, ens follem i follem l'heteropatriarcat. Et mossego cada part del cos, vas mullada fins al moll de l'os. Em ressegueixes el perfil dels llavis i et dic a l'orella que no vull que paris. I et fico el pit i després el puny. Mai pensaria que arribés tan lluny. M'esgarrapes tota l'esquena i s'escolten sonets de tota mena. Cauen els plats, gots i cortines, ben poc ens importa que ens escoltin les veïnes. Caiem a terra entre trossos de ceràmica i ens mengem el cony, situació orgàsmica. Jo sobre tu sobre mi, 69 a 4 potes fent el pip. Treus l'arnès, ja et puc sentir. Oh, sí. Muévelo, ello pártelo, con todas tus amigas en el CCO. En la fiesta no lista para gozártelo. Lo quieres duro, suave, solo pídelo. Si te ataca por la calle, pues tú rájalo. Mujeres violentas porque no es no. Porque no es no. Mujeres violentas porque no es no. Yo soy tu puta pero sin fajo. No me mires a los ojos y ponte debajo. Ella no lo quiere lento, se pone violenta. Mi musa criminal, vuelco cristal en sus tetas. La cojo de la cresta, quiere volverme mala. A ella le gusta bestia, no se ata a nadie ni a nada, no. Dile a tu amiga que no se enfade, que donde caben 2, pues 3 también caben. Me tapa la boca, le arranco la ropa, lamiendo mis dedos con tu caramelo. Me aprieta del cuello, sé que ella controla. Dice que soy la más zorra de todas, y si me porto mal ella me aprieta más. Báilame guajira desnuda, mamá. Te follo con el corazón, sentido literal. Vamos a darle guarro al sistema patriarcal, hasta ahogarlo en flujo vaginal. Hasta ahogarlo en flujo vaginal. Ello, dile a tu amiga que no se enfade, que donde caben 3, 4 también, ya tú sabes. Ya tú sabes que 4 también caben. Ya tú sabes que 4 también caben. Mujeres violentas porque no es no. Oye, escúchalo, mujeres violentas porque no es no. Y volvemos al aire. Muchas gracias a los controles. Esa fue una canción que nos propuso nuestra amiga Eli. Si la quieres como presentar un poquito. Pues son de España, bueno, más bien de Cataluña también una parte, en catalán. Y pues es así de bailoteo, pues con las amigas, ahí, buena onda esa cancioncilla, está chida. ¿Qué más le digo? Sí, genial, bacán, hay que ser autofestivas igual. Nada, pues como verán estamos ya aquí con nuestra amiga la Clau. Ella viene desde Cachina Huyó con su fanzine de Hazlo tú misma, abordando un poco algunas cositas que necesitamos también compartir, que van súper acordes como al tema. Ahí lo está indicando. Muchas gracias, amiga. Pueden encontrar, seguir el proyecto también de Cachina Huyó en Facebook y en Instagram también, y pues contactarse por si quieren también como difundir también los materiales que sacas, son súper lindos. Y bueno, nada, pues gracias a las personas que nos siguen sintonizando. Por ahí está la Melanie también, como que siempre está pendiente del programa, que bacán, un abrazo muy fuerte para ella, para todos los que están siempre pendientes también. Nos hizo una pregunta que por ahora la vamos a dejar como un poquito al final para poder un poco introducirnos en lo que nos interesaba conversar un poco con la Clau. Así que, pero tranquila, estamos súper pendientes igual, bacán poder interactuar siempre con nuestras personas que nos sintonizan.
Nada, pues un poco adentrándonos en el tema que continuábamos, pues habíamos mencionado la eyaculación femenina, que obviamente viene a ser parte de desde la masturbación femenina, ¿no? Entonces, como estábamos un poco diciendo antes de cómo nos han enseñado a desear, creo que también eso puede hacer referencia a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia cuerpa, cómo gestionamos nuestro propio placer también. Entonces, creo que es súper importante también poner eso sobre la mesa y sobre todo también como mencionar estas como aspectos que han sido súper silenciados de por sí, la sexualidad de la mujer, de las disidencias y de todo lo que no encaja dentro de lo heteronormado, pues ha sido como súper, por un lado estigmatizado y por otro lado súper invisibilizado, minimizado, reducido y hasta reprimido, ¿no? Entonces es súper importante como romper con todos esos esquemas y por eso está aquí la Clau. ¿Nos quieres contar un poquito de este genial fanzine? Sí, bueno, el fanzine lo sacamos desde Cachina como hace 2 años, creo que ya va a ser. Y bueno, fue una idea que surgió de mí, de una autorreflexión que yo tuve acerca de un momento en el que quise hablar de esto, así. Porque nosotros hacemos fanzines, pero igual siempre nos llama eso que estamos experimentando en el momento. Entonces, en determinado momento yo sentí la necesidad de hablar de esto y fue como súper lindo encontrar como un montón de personas que estaban necesitando escuchar de esto o hablarlo también y no sé, o sea, fue como que un cúmulo de muchas cositas que se fueron conectando porque conocí a muchas mujeres que me hablaron de sus experiencias, de algunas que nunca se habían tocado nunca, sobre muchos tabúes también, un montón de cosas. Entonces, en ese proceso, conocimos a una amiga que también se dedica a hacer fanzines y bueno, su proyecto se llama Meteor Science y ella es Mary, entonces como que este es su fanzine y se llama Cascada y habla específicamente sobre la eyaculación femenina. Entonces fue súper interesante y ahora que recién volvimos a lanzar este posteo en Facebook, en nuestras redes, sobre el fanzine que habíamos hecho sobre la masturbación. O sea, fue lindo haber tocado estos temas y también que se complementan full, ¿no? Entonces como que le conocí a la Mary, yo saqué el fanzine y ella sacó el suyo, pero fue como una conexión así súper bacana. Entonces me parece chévere comentarle y ver y también que sepan que está disponible este material, porque habla como que muchas cositas interesantes acerca de este tema de la eyaculación femenina. Entonces, o sea, ante nada, igual conectar un poco con las reflexiones que han hecho les compis en esta última hora. Y nada, reforzar el tema de que sí, hemos estado muy coartadas tanto por la ciencia como por la sociedad, como por la cultura, a no reconocernos a nosotras mismas ni siquiera corporalmente. Hay muchas mujeres que no conocen ni siquiera sus zonas erógenas, ni siquiera las partes de su vulva, ¿sí? Entonces, es súper empoderante hablar de esto porque era necesario que después de tantos siglos en los que se nos ha dicho qué es lo que tenemos, qué es lo que sentimos, e incluso se nos ha diagnosticado enfermedades como la histeria femenina y otras múltiples cosas más que se nos ha impuesto. Es bonito que ahorita tengamos este despertar y que entre nosotras sigamos compartiendo, ¿no? Eso que nos atañe. Acerca de la eyaculación femenina, para mí, al menos para mí, es súper interesante abordar el tema de la próstata femenina como un concepto clave dentro de nuestra anatomía y dentro del empoderamiento que tiene también el hablar de la eyaculación en sí. O sea, como dice la Diana Torres, y esto procede la investigación del fanzine de la Mary y el mío, y lo que yo he argumentado un poco viene bastante sobre este libro de la Diana Torres, que es Coño Potens, que igual está súper recomendadísimo para quienes lo quieran leer y quieran estudiar un poco más sobre este mundo
gigantes de cuestionamientos, de ciencia, de política y de un montón de cosas. Entonces es súper interesante cachar toda esta historia de cómo han sido colonizados nuestras partes, cómo se han nombrado, se ha utilizado los nombres de los científicos, de los investigadores, tal cual colonizadores de territorios, sobre nuestras partes íntimas y cómo muchas mujeres ni siquiera conocemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en una partecita del libro ella dice así como cualquier persona que tenga coño y que quiera analizar un poco el tema de la eyaculación femenina se va a encontrar con un montón de odio y de un montón de cosas fuertes que es esto mismo lo que históricamente nos ha tenido así, ¿no? Relegadas y bueno, un montón de cuestiones más. Entonces, bueno, el tema de la eyaculación femenina es súper controversial, sobre todo porque hay muchas mujeres que no lo han experimentado. Por ende, no creen que son capaces de llegar a tenerlo, ¿no? Entonces, no todas las mujeres hemos tenido las mismas experiencias, o bueno, no todas las cuerpos con vagina han tenido las mismas experiencias, ni sentimos igual, ni nos causa placer las mismas cosas. Y eso hay que entenderlo, que no es la finalidad el orgasmo, tampoco no es la finalidad la eyaculación, no es un mérito, no es un objetivo a alcanzar, más bien el objetivo es abrir la posibilidad a descubrirse, abrir la posibilidad al autocuidado, que también es el amor propio, ¿no? El autoplacer es parte de eso que nos conecta con nosotras mismas y que nos hace conectar con un mundo espiritual, o sea, más allá de lo erótico, y creo yo incluso. Entonces, es como que en este tema de la eyaculación es súper diverso, pero eso, comentar que hay mucho debate detrás de esto, sobre todo porque tanto en el mundo científico como en la moral, como en la religión, como en todas nuestras esferas, vamos a encontrar esta oposición de decir no, la mujer no puede tener próstata, no eyacula, porque esa es una función que únicamente se le dio al masculino y a la final terminó siendo un privilegio para este masculino, entonces que también ejerce presión, ejerce poder, ejerce fuerza, porque él es el que está dotado de ciertas características y por lo tanto él disfruta de su sexualidad y la mujer no, que es lo que hemos visto históricamente, ¿no? Como un poquito para conectar. No sé si se me escuchó, perdón. No, sí, amiga, súper bien. Bien. Bien, bacán. Qué bacán, amiga. No sé si alguna de las chicas tiene como alguna pregunta en específico a este genial material que nos comparte la Clau. ¿No? No. Creo que a la bruji se le va la señal, qué pena. Sí, yo veo un poquito como colgadas las imágenes, pero les escucho bien todavía. Sí, no, está todo bien bacán. Clau, qué bonito esto que nos puedes compartir. Ahí volvió la bruja, no sé si tiene tal vez alguna pregunta o la Eli por ahí. Hola. Sí. Pues aquí también echándole ahí a la pensada, ¿no? Es como, y esperando a ver si la brujita también quiere intervenir, pues luego no nos vemos y así cediéndonos las palabras, pero pues agradecer por la intervención de la compa. Y sí, pensar que como me gustó pues la reflexión así de que, bueno, no se busca también enfocar como darle todo el valor al logro de la eyaculación femenina, ¿no? Como este lugar así al que tienes que llegar siempre, ¿no? Y así, sino como pues, nombrarlo, evidenciarlo y poder como utilizarlo como una herramienta de autoexploración y de autonomía para poder como acceder porque te conoces, ¿no? Y porque puedes compartir ese conocimiento con alguien más o pues como desde ahí lo pienso y
y porque puede impulsar como a la sensualidad y la sensorialidad de explorar tu cuerpo mismo, ¿no? Y pues si se quiere compartirlo, pues es la aventura de explorarse con alguien más, ¿no? O alguien es, como sea. Entonces, pues, no sé, también está interesante pensarlo y, y como mezclarlo con la cuestión de los deseos que se hablaba desde antes, ¿no? Como, pues sí, siempre estar como al pendiente de cuestionarnos desde dónde nacen esos límites y desde dónde queremos como que la rabia y el fuego nazca para poder como excederlos, ¿no? O atrevernos a. Entonces está chido pensarlo. Sí, no sé, Bruja, ¿ibas a hablar tal vez? No, iba a decir más o menos lo mismo que Laeli, de agradecerte más que nada por esta información, qué importante es la contrainformación, sociabilizar la información entre compañeras y compañeros. Así que eso más que nada, gracias por aceptar la invitación. Sí, creo que lo bacán también de la propuesta de la Clau es que también funciona como estas otras herramientas de contrainformación que son súper necesarias que las hagamos nuestras, ¿no? Que las hagamos nuestras y las propaguemos lo más que se pueda. Nuevamente, como estábamos diciendo antes, junto a nuestra invitada anónime, pues buscando siempre que no sea asimilado la misma heteronorma y por el mismo sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Entonces, sí, me parece súper interesante porque además creo que deviene de todo esto que veníamos hablando como del deseo y como decidimos denunciarlo aquí, que sería el deseo subversivo, aprender a desearnos también a nosotras mismas, que es súper rico, súper enriquecedor y súper nutritivo también, y aprender o desaprender los deseos como normados que nos han encasillado en la cabeza y también en la piel, ¿no? Como en todo el ser, que necesitamos como ir como depurando eso, y estas herramientas de contrainfo, de disidencia del conocimiento y de las formas, como el fanzine que nos propone acá la Clau, pues vienen súper bien para esto, ¿no? Entonces como que buscar todas las maneras y contagiarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería solo como preguntar algo que me parecía súper vital, como no sé si podemos como sacar la noción de la eyaculación femenina lejos de esta percepción un poco heteropornográfica de lo que siempre se nombra, ¿no? No sé si un poco nos cuentas por ahí para después ya ver si vamos cerrando este lindo programa que ha sido full bacán. Cuéntanos, Clau. Claro, no sé, yo creo que, bueno, en nuestra experiencia, ponte cuando conversábamos de la Mary sobre este fanzine, era como que en algún momento nosotros entramos como en un debate entre nosotras mismas porque la Mary decía que este término del squirt, que es lo que popularmente se conoce en la pornografía streaming y en amateur, y bueno, y en estos portales en general, como esta gran manifestación de expulsión de un líquido, de fluidos de la mujer cuando se va a venir, o bueno, en una expresión fuerte de placer, ¿no? Entonces, es como que ella me decía que eso es lo que ha hecho que, o sea, en general, todas estas imágenes visuales del porno han hecho que nosotros lo veamos como algo fantástico, ¿no? Y que las personas busquen esto, pero como si fuera tal cual una película. Y no es así, ¿no? Entonces ella me decía, yo nunca he tenido esa manifestación. Y a mí me pasaba totalmente lo contrario. Decía, yo nunca he eyaculado porque no, nunca me ha pasado. O sea, no es lo que me dicen cómo debe ser. O sea, no es un chorrito pequeñito y que se parece al semen del hombre. No, para mí no es así. Pero hay otras expresiones diversas que no tienen categoría tampoco. Ahorita que publiqué esto en la página, es como que mucha gente lo aceptó bien y otra gente como que está súper enojada y dicen, no, pero es que eso es imposible. Y cosas por el estilo, ¿no? O sea, referente sobre todo al tema de la próstata y de la eyaculación y de todo lo que se ha analizado, y bueno, de la contrainformación, porque como, o sea, lo entiendo como tal porque mucha gente repite lo que aprendió en la escuela en el 4º, 5º grado cuando
te empiezan a hablar de sexualidad y de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces es natural que tú rechaces todo esto así, porque no es algo que se habla normalmente. Ahorita estamos sabiendo el espectro, y muchas detrás de nosotras, muchas más lo han hecho, pero es algo nuevo todavía. Entonces es como eso, o sea, en torno a la eyaculación y el porno, creo que sí se ha tergiversado un poco, pero son expresiones diversas, o sea, hay infinidad de expresiones corporales que podemos experimentar. Yo les cuento que una vez me orgasmeé oliendo una esencia de rosas, así. Es diverso, o sea, nos puede pasar de cualquier forma. Unas personas se frustran tal vez porque dicen, yo no puedo tener un orgasmo de senos, aunque algunas mujeres digan que es posible. Entonces, no es una cuestión como de buscar algo, como decíamos, sino como experimentar mucho y no cerrarse o sea, más bien no dejar en manos de la ciencia o de unos ciertos científicos, o sea, a pesar de que es lo que está bien aceptado, sino, o sea, cuestionarnos un poquito el hecho de que qué es lo que sentimos, cómo experimentamos, dónde está nuestro placer, más allá de cómo se pueda nombrar, pero eso, apropiarnos de esta conexión tan mágica que yo lo veo, o sea, incluso para mí es espiritual, o sea, sé que para otras personas no va a conectar, pero para mí lo es. Entonces, sí pienso que hay un gran debate detrás de esto, pero está bueno que se explore, así digan, no existe, pero, o sea, yo tengo mi vagina, lo voy a experimentar como yo quiera, sin que me importe qué me puedan decir. A la final, la mejor descubridora de mi propio placer soy yo. Eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que aplicaría como a todas las corporalidades de la final, como sentir el placer desde donde queramos y desde donde nos atrevamos a intentarlo también, ¿no? Entonces, como tú misma decías, pues llegar a tener un orgasmo con un olor, con una fragancia, nunca me ha pasado, pero sería súper interesante también. Entonces, sí, como que eso creo que es una de las pruebas de cuán amplio es este universo también y cuán importante también es no seguir reproduciendo ese universo tan limitado y tan sesgado y tan misógino y horrendo del consumo de la sexualidad para el consumo masculino, ¿no? Entonces, bueno, qué bacán haber estado con ustedes acá. Creo que vamos a ir cerrando. Solo queríamos responder una última pregunta. Igual, saludos a la Runa Sanabria, que nos está escuchando, nos acaba de encontrar, creo. Bacán, saluditos también por allá. Y nada, pues a responder la pregunta de Melanie, de cómo consideran el deseo y placer como herramienta de administración de la natalidad por parte del Estado. Pensábamos tal vez si Anónime quisiera responderlo eso brevemente. Adelante. ¿Sí me logran escuchar? Sí. Dale. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Hola. Sí. Sí. Vale. Yo quería solo decir algo chiquitito de lo que decía la Clau. Creo que una de las cosas que se conecta mucho con lo que estábamos hablando antes, en relación a las críticas que le hicieron de la próstata, es porque las partes de nuestras cuerpos tienen nombres y ellas nombran las prácticas y nombran como la gestión de esas, con relación a esas partes de la cuerpo, digamos. Entonces, claro, cuando te escuchaba y después tú misma lo referenciaste, ¿no? Como esta idea de la próstata y todo ello, con la Diana Torres, pero es porque creo que hay una práctica asociada con el nombre. Entonces nos enseñaron una sola función que deben tener los coños, que debe tener el ano. Entonces estas funciones tienen unas prácticas como muy asociadas. Entonces cuando dices próstata, la próstata ha sido enseñada y socializada para hombres cis. Entonces claro, cuando dices de repente que otras cuerpos pueden gestionarlo y que pueden además, digamos,
que las posibilidades del placer y del orgasmo son múltiples, esto como que estalla, y es porque justamente era una cosa que quizás no sé si lo dije, la heterosexualidad trae una memoria en relación a los nombres de los órganos de la cuerpa y también a sus prácticas. Entonces, por ejemplo, una de las partes que ha sido un montón de sancionada y era en relación al, como este pequeño cuento que contaba de la película, es el ano. O sea, una de las cosas que también para mí es vital pensarlas es descolonizar el ano, porque el ano ha sido solo pensado para una cierta función y para otras no. Lo mismo le ha pasado a los coños. Entonces, bueno, eso. Por un lado, lo otro que, solo como para dejar el tema ahí y conectar con la pregunta, es que el deseo es un lugar de privilegio. Entonces, no es, es decir, está condicionado por un montón de lugares de privilegio y pensarlo como algo instintivo, algo que te nace de la nada, no. Es algo que está mediado y también está mediado por relación de privilegio, que quiere decir que hay personas y hay cuerpos que quedamos fuera de esa posibilidad del deseo. Estamos fuera, porque el sistema nos coloca en el otro lugar. Y bueno, definitivamente sí, el deseo tiene una relación con la natalidad y efectivamente esto es un ejercicio de biopolítica, es decir, controlar la vida, controlar quién nace, quién no nace y por qué nace y qué no debe nacer. Aquí hay dos cosas que podría hacer y una es que el ejercicio de controlar la vida es un ejercicio que se ha pensado solo como un ejercicio de controlar la natalidad. Controla la natalidad, pero también controla el deseo, controla el placer y controla los dispositivos que socializan donde debes aprender lo que se entiende por sexualidad. Entonces, ahí, digamos, me parece importante también como decirlo, que la natalidad en ciertas comunidades, en ciertas poblaciones, tiene otra perspectiva, su ejercicio de control, en la medida en que va a generar mano de obra de reserva, mano de obra de desecho y mano de obra que es escrutable para el capitalismo y para un capitalismo también que necesita tener siempre esa mano de obra que sea desechable, esa mano de obra migrante, esa mano de obra capacitista, digamos, esa mano de obra bajo el discurso capacitista por un discurso totalmente discriminador, que es el capacitismo de discapacidad, para también tener mano de obra mucho más barata. También esa mano de obra barata que también se asocia con el privilegio étnico-racial. Entonces, hay un ejercicio que está muy controlado. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se han anulado, si lo pensamos así desde esta relación del Estado, políticas públicas, estrategias intersectoriales y ministeriales para que se interactúe entre el Estado con ministerios como Educación, Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que se dejaran de lado estrategias intersectoriales que buscaban implementar de manera integral y estratégica una educación sexual integral en las escuelas. Pero claro, la natalidad creemos que es como, no, ¿quiénes pueden gestar y quiénes no? Hay un ejercicio también bajo un binomio, bajo un binarismo heterocentrado. Entonces, al Estado sí le preocupa la natalidad, pero le preocupa con adjetivos muy claros, ¿no? Primero, mano de obra de desecho, mano de obra de reserva y mano de obra escrutable, bajo privilegios de cuerpo, capacitado, bajo privilegios de cuerpo, bajo privilegio también de un cuerpo que no ocupa el privilegio por ser un cuerpo racializado, bajo privilegios de un cuerpo que no lo puede ocupar por ser un cuerpo migrante, y así una serie de cosas que van colocando qué vidas importan que estén y qué vidas no. Y también coloca de fondo otra discusión que no hemos tenido aquí, y es que el control de la natalidad también tiene la otra discusión que en Ecuador de hecho está tan vigente, y es la aprobación y la legalización del aborto, como si tuviéramos que consultarle al Estado cómo gestar y cómo gestionar la decisión sobre nuestras cuerpos. Por lo que decía antes Eli, creo que fue que decía esto, sobre la noción del deseo como reproducción, y no el deseo como una gestión del placer y como una gestión de habitar la cuerpa como decíamos. Eso. Sí, muchas gracias, qué bacán, muchas ideas creo que quedan aquí como resonando en todas nosotras y todas las
que nos están escuchando también. Súper importante poder profundizarlas. Creo que algunas de las cositas que se han mencionado acá hoy podemos ir colgándolas también la info desde la página de donde transmitimos. Y bueno, con eso vamos a ir cerrando. Como siempre, creo que nos falta tiempo. Muchas gracias, Anónime. Muchas gracias, Clau. Gracias, chicas, también por estar acá presentes, como siempre, locutando, haciendo un poco de rabia, tejiendo más allá de las fronteras, más allá de las naciones y más allá de cualquier bandera que no nos representa. Esto fue bueno hoy. Ha sido un programa bastante intenso. Creo que queda mucho por explorar. No sé, vamos despidiéndonos. No sé, chicas, unas últimas palabras a nuestras queridas tormentitas. Queda mucho Gracias. queda mucho por explorar, acabas de Súper decir. interesante. Vas, Broki. Tuve orgasmo escuchando a Anónime, quería decir. Es impresionante todo lo que sabe y está buenísimo cómo romper todas las estructuras y hacer crítica a lo que supuestamente es crítico o es nuevo. Así que gracias a todas, a la Clau también, una masa. Así que Eli, la Cuerva, saludos a la Vivi, a la Jackie, la queremos mucho y la extrañamos hoy. Pues, qué chido ya. Este momento, esta hora y tantito que nos aventamos platicando, estuvo súper, súper rico. Yo me quedo con un chingo de preguntas para mí misma y pues sí, para imaginar otras cosas, ¿no? Y explorar. Y creo que una invitación para mí, para todos, es para, no sé, de jugar con nuestros imaginarios, de romper así los esquemas, ¿no? O de encontrar un lugar para detonar los esquemas de los deseos, del placer. Y güey, pues entonces es un pinche campo abierto así a explorar así un chingo y aventurarnos a un montón de sensaciones bien chidas y pues a darle. Gracias a las invitadas y a ustedes, compañeras, que están acá. Sí, muchas gracias, chicas, por haber estado aquí. Esto fue Negras Tormentas Radio, desde su programa de Deseo Subversivo. Y gracias al Ruido No Conoce Fronteras por el apoyo técnico, como siempre. Seguiremos sintonizando como todas las semanas, todos los martes a la misma hora. Saludos a la Vivi, mucho cariñito, mucho fuego. Gracias, Clau, qué bacán. Búsquenle a Cachina U y yo ahí por las redes. Tiene ese material y tiene muchísimo más material increíble, súper lindo, súper creativo. Así que, no sé, ¿quieren decir unas palabras de despedida a ustedes, nuestras geniales invitadas? Tú, Clau, para cerrar. Sí, Pai, como siempre por invitarme, es súper enriquecedor conversarles un ratito, encontrarnos, conspirar, es súper chévere, igual para toda la gente que se conectó, buenas vibras y gracias por escucharnos y bueno, a seguir con la lucha. Bueno, qué bacán podernos encontrar. Sí, muchas gracias también como a toda la people que estuvo ahí en la línea y ahí conectadas. También gracias a ustedes por la gestión del espacio, de la conversa y también como de la incomodidad. A mí eso me da placer, por ejemplo, incomodarme y nada, un deseo realmente revolucionario tendrá que ser antirracista, transfeminista, anticapacitista y anti-heterocentrado. Así que nada, solo eso y bacán. Bien, buena. Abrazos. Eso, mucho fuego y saludos a todos. Sintonícenos la siguiente semana. Esto fue todo. Nos vemos.